Alabanza sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo número 4. Gloria sea el nombre del Señor. Ayúdenle a buscar la Biblia a los hermanos nuevos. Gloria a Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el verso número 1, 2, 3, 4, 5. Dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto le parece cosa extraña de que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. No hay nada mejor que estudiar, meditar y alimentarnos de tu palabra. Te ruego que la sabiduría de lo alto y la revelación divina en esta hora sea impartida a cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones para ser saciados del bien. Te pedimos que abras también nuestros entendimientos y aún los ojos de nuestro entendimiento para ver la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, llévate lo que no es tuyo, limpia, purifica, prepara el terreno donde tu palabra va a ser sembrada. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra saldrá con libertad, autoridad y poder, y tu pueblo te da un fuerte y caluroso aplauso. Déselo ese aplauso que se escuche para el Señor. Digan gloria a Dios. Digan aleluya. Digan santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo interesante que hallé mientras estaba meditando en este libro precioso conocido como la Biblia, y es acerca de lo que el apóstol Pedro nos enseña como un apóstol lleno del Espíritu Santo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos le pueden brindar un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos se lo pueden dar bien fuerte? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Qué interesante cada pasaje de la Biblia. Y cada pasaje bíblico que hoy hemos leído tiene un mensaje y un contenido muy especial para nosotros. Un contenido tan precioso en la cual nosotros nos hallamos con esta porción donde Pedro nos enseña a administrar la gracia de Dios. Pero Pedro dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Donde quiere Pedro llegar es que en primer lugar sepamos de que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hablar de la gracia de Dios es hablar de un favor que nosotros no merecemos, porque nadie aquí merece ser salvo, perdonado, y nadie aquí de los presentes merecemos ir al cielo. Sin embargo, Dios nos ha dado de su gracia un favor inmerecido. Pero este favor inmerecido, dice Pedro, que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, que aunque es un favor inmerecido, tenemos que saber administrarlo. Que aunque es un favor gratuito que nos ha dado Dios, tenemos que saberlo cuidar, administrar, organizar. El favor que Dios nos ha dado, aunque no nos haya costado dinero, a Cristo le costó precio de sangre. Y hay que ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¡Alaba la gloria de Dios! Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo quiero estudiar con usted esta porción que es tan preciosa. Cuando en el capítulo 4, en el verso número 1, dice Pedro a la iglesia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 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 terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Jesús padeció por nosotros en la carne. Y dice Pedro: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y esto de armarnos del mismo pensamiento significa que tenemos que pensar igual como Cristo pensó. ¿Y cuál fue el pensamiento de Cristo con el cual debemos armarnos? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Si Cristo padeció por nosotros en la carne, dice la Biblia: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta noche. Entonces Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros en la carne. No nos olvidemos que Cristo era 100% Dios, pero también era 100% humano.
Hay gente que cree que Cristo no se bañaba porque era Dios. Hay gente que cree que Cristo no se lavaba los dientes porque era Dios. Cristo hacía todo lo que nosotros hacemos, porque Cristo era 100% Dios, pero 100% humano, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Pero Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo padeció por nosotros en la carne. Y Pedro dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos que armarnos? Es el padecer en la carne. Porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Entonces, ¿quiénes son los que padecen dentro de la iglesia para terminar con el pecado? Los que padecen en la carne. Esto significa que nosotros no podemos darle gusto a la carne. Y cuando usted no le da el gusto, los deseos, los placeres que quiere esta carne, entonces usted va a padecer. Usted va a padecer. Por eso es que Pedro dice, pero dice, a estos les parece cosa extraña. En el verso 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Entonces hay un tipo de creyente que le parece extraño de que nosotros no corramos el mismo desenfreno de ellos. Hay gente que se asombra al ver de que nosotros no somos como ellos. Hay iglesias liberales, hay iglesias donde se permite todo. La gente baila, la gente fuma, la gente se maquilla, la gente comparte con lo del mundo. Y cuando nos ven a nosotros y a las hermanas que no se pintan, le dicen cara pálida. Y comienzan a burlarse. Y dice, pero se te ve desarreglada, pero ¿por qué no te pones un poco de maquillaje? ¿Por qué no te pintas los labios? ¿Por qué no te pones arete? ¿Te vas al gabinete? Entonces le parece cosa extraña ver cristianas que usan faldas largas, que usan blusas hasta el cuello, que se peinan como mujeres decentes y se visten como mujeres de Dios. Le parece extraño de que no hayan evangélicos jugando naipe, jugando billar, tomándose un trago, fumando cigarrillo, porque ese es el evangelio moderno que ahora se ve, un evangelio completamente de desenfreno. Y a ellos les parece extraño de que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Pero dice la Biblia que el que padece en la carne, que el que se abstiene a no hacer lo que la carne quiere, entonces termina con el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Termina con el pecado, termina con el pecado, termina con el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo se termina el pecado? Cuando uno está dispuesto a hacer que la carne padezca. Mire que cuando uno comienza el evangelio, la carne te pide todo lo que antes hacía. A mí, cuando antes de ser evangélico, antes de ser un pastor, antes de ser un cristiano, ustedes conocen mi testimonio. Yo era borracho, yo era un hombre perdido, yo era un hombre metido en el mundo, en discoteca. Me gustaba la salsa, bailar con morenas grandotas. Una vez me fui al Mosquito y en el Mosquito habían puros, todos eran morenitos. Y cuando yo llegué, yo dije, Dios, ¿qué hago yo aquí? Pero con todo saqué una negra grandota a bailar. Pero en esa condición, cuando uno vivía en el mundo y daba rienda suelta a los placeres de la carne, y uno bailaba, y uno se deleitaba en los vicios,
Y uno le daba el gusto que la carne quería. Una vez que usted se hace cristiano evangélico, entonces ahí viene el padecimiento. No todos tienen la dicha de entregarse a Cristo y morirse en ese momento e irse al cielo. La mayor parte de la gente que se entrega a Cristo no se muere en el momento y se va arriba. Se queda en la tierra. Y hasta que venga Cristo tendrá que padecer en la carne. Y el que padece en la carne termina con el pecado. Termina con el pecado. Termina con el pecado. Termina con el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pueblo que alaba, el pueblo que vive. ¡Alábalo! ¿Cuánta gente no te habrá dicho que porque te ve con esa falda larga no te habrán dicho monja? Quizás te habrán dicho indígena. ¿Cuánta gente no te habrá dicho como te ve internado, encorbatado, abogado, profesor? Pero la gente se burla y le parece cosa extraña. Dice Pedro, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, y aunque al mundo le parezca cosa extraña cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana, que le parezca la cosa extraña a ellos. Y usted dirá, pero el evangelio de ahora es un evangelio donde la gente no tiene ninguna diferencia con los del mundo. Y hay gente que dice, pero yo lo hago, yo también puedo hacerlo. Si en la televisión sale, en la televisión salen las predicadoras modernas, los predicadores modernos, ganando premios Grammy por el mejor disco, por la mejor canción, como en el mundo. Y la gente dice, pero si lo hacen los americanos, lo pueden hacer los rusos, los chinos, los alemanes. A nosotros no nos importa, nos importa este libro que no cambia, este libro que es el mismo. Aunque le parezca extraño, nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque el que padece en la carne termina con el pecado, termina con el pecado, termina con el pecado, termina con el pecado, termina con el pecado. El que padece en la carne. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Me imagino usted, mujer que me escucha, que en el mundo usted era de la que no se dejaba. Pero ahora le parecen a algunas personas cosas extrañas como tú has cambiado. ¿No eras tú la que cuando te provocaban en el barrio te desatabas y te convertías en un feroz oso? Y las desbaratabas y las arrastrabas del pelo. Y te convertías en una mujer musculosa. Y cuando tú salías la gente temblaba. Pero ahora cuando te ven saliendo de tu casa sale con una Biblia, tan mansa como una paloma. Y a ellos les parece cosa extraña, porque ya no eres la peleona. Antes cuando salías de tu casa salías tan moderna, tan apretada, que te quebrabas como culebra, con unos tacotes, con el pelo suelto. Y la gente te conocía como, mira, ahí va la locona, y por ahí te chifleaban. Pero ahora te ven tan decente, peinada para atrás, con la gracia de Dios. Ahora te ven con un blazer tan sencilla, tan humilde. Y la gente dice, pero qué extraño, si antes era así, ahora es así. Bueno, el mundo no entiende esto, porque para el mundo esto es locura. Pero la Biblia dice que el que padece en la carne termina con el pecado. Termina con el pecado. No podemos darle gusto a la carne ya. Y yo no entiendo ahora el evangelio de ahora. Ya no es el mismo evangelio que Cristo predicó. Entonces tenemos que saber administrar la gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que saber administrar, no hacer lo que quiera con ella. Tenemos libertad, pero dice la Biblia que no usemos la libertad como pretexto para la carne. Porque todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos de burro,
La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. Pero Pedro enseña también aquí que el que padece por la carne termina con el pecado, porque ahora lo que nosotros más queremos es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es que es así. Me imagino que tú también eras de los que te dabas de golpe en la esquina, que cuando jugaba pelota y te daban un rajazo, tú insultabas a la madre, y ahí mismo te dabas de golpe, te sacabas la camisa, y ahora te ven un siervo de Dios con corbata, y ahora te insultan y te maldicen, y tú le dices que Dios te bendiga. Y ahora te invitan a jugar un 5 y tú lo invitas a la iglesia. Y ahora ellos te invitan a tomar un trago y tú lo invitas a que se llenen del Espíritu Santo. Y tú le dices, yo ya cambié el mundo por Cristo. Y a ellos les parece cosa extraña. Hay iglesias donde nadie habla lengua. Hay iglesias donde la gente no danza. Hay iglesias donde no se manifiesta el Espíritu Santo. En el altar no hay nada. Hay un velorio, una mortandad, una frialdad. Y Pedro habla que son gente que no han padecido en la carne. Y el que no padece en la carne es que le da el deleite a la carne. Por eso es que el evangelio se ha hecho evangelio moderno, porque la gente no quiere padecer en la carne. La carne pide esto y la carne le da eso. Si la carne quiere otro hombre y otro hombre y otro hombre, le da el deseo a la carne. No padece, no se abstiene. Quiere otra mujer y otra mujer y otra y otra y otra, no se abstiene. Quiere una novia, quiere otra novia y otra novia, otro novio y otro novio. No padece. Pero ¿cuándo se termina el pecado? ¿Cuándo se termina el pecado en la iglesia? Cuando uno está dispuesto a padecer en la carne. Pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces cuando ahora te salen y por ahí te invitan a un cumpleaños, a una fiesta mundana, cuando tú estás dispuesto a padecer en la carne, terminas con el pecado. Pero hay evangélicos que dicen, no, yo voy a esa fiesta que me invitaron, pero yo no tomo, yo le digo que soy evangélico. Yo voy a la fiesta, pero yo no bailo. Pero cada vez que sale una salsa de otra y de otra y de otra, se te va moviendo el piecito derecho. Y cuando van pasando las copitas y de un lado para otro, y el traguito y el vinito, como que las babitas se te van saliendo también. Como que quieres hacer la venia aunque sea. ¿Por qué? Porque no quieres padecer en la carne. Y aunque la carne quiera, tú tienes que decirle no. Y aunque la carne quiera bailar, porque yo cuando me entregué en el evangelio, hermano, a los primeros días que yo era evangélico, acostadito en mi cama después de orar, hicieron un baile al lado de mi casa. Y ponían las salsas que me gustaba. Y eran una salsa, pero terrible. Y cuando yo las escuchaba decía, ya mismo que me aparto. Y es que se me movía la carne, pero yo decía no, y cada vez que decía no me salían las lágrimas y lloraba y lloraba y lloraba, porque yo decía no. Y cuando tú le dices no, terminas con el pecado, terminas con el pecado, terminas con el pecado. El que padece en la carne termina con el pecado. Alaba la gloria de Dios. Vamos a girar, pues.
Ya no estamos, aunque le parezca algo extraño a ellos. Y si están fumando cigarrillos, ya no puede decirle dame un toque. Ya no, ni con toque ni con toca. Ya no. Un evangélico, me acuerdo que lo escuché mientras estaba otro insultándolo. Lo insultó ese impío a un hermano y le dijo al hermano, ora que no me aparte, porque tú sabes, ora que no me aparte. Qué batalla, ¿no? Qué batalla cuando te vienen esas pruebas, donde el diablo te presenta lo que te gustaba, donde el diablo te presenta el plato preferido, lo que te lujuriaba, lo que te llevaba a la pasión, al desorden. Pero cuando tú te abstienes y padeces y sufres por no darle gusto a esta carne, te conviertes en el templo del Espíritu Santo y terminas con el pecado y viene el fruto del Espíritu. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Ahora vemos dentro de la iglesia muchachitas con blusas chiquititas queriendo enseñar los ojos de cangrejos. Pero usted ve que ahora hay una cosa terrible dentro de la iglesia. Pero dice la Biblia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento. El padecimiento de Cristo en la carne no solamente fue en la cruz del Calvario, no solamente fue cuando lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron. El padecimiento de Cristo en la carne fue que Cristo venció todas las tentaciones del mundo. La samaritana, ¿acaso era una mujer fea? Las samaritanas eran hermosas. Y cuando el Señor fue al pozo de Jacob, cansado, se encontró con la samaritana. Y la samaritana lo vio que el Señor era hermoso. Porque el Señor no era cualquier persona, era como verme a mí, hermoso. Y dice que la samaritana le dijo al Señor, Señor, no tengo marido. Mire, de una vez se le declaró, porque el diablo siempre quiere sacudirte la carne, porque esta carne es una raza caída. A ella le gusta el buen perfume, a ella le gusta la ropa elegante, a ella le gusta la buena crema, a ella le gustan los buenos champús, a ella le gustan los esmaltes, pero hermosos, los lápices de labios color lila, negro, un diablo, porque esta carne sin Cristo es un diablo. Esta carne sin Cristo es un diablo. ¿Sí? 5 aretes en una oreja, 5 en la otra, 10. 2 en el ombligo son 12. 1 en la lengua y vaya sumando cuántos aretes más se pondrá. Pero nosotros tenemos que aprender a padecer en la carne, porque el diablo te va a provocar. El diablo te va a injuriar y tú vas a querer defenderte, pero tienes que padecer en la carne como Cristo padeció. Y tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Armarnos del mismo pensamiento. A Cristo no le dijeron que estaba loco fuera de sí, pero el Señor cayó. A Cristo no se le burló Herodes y Pilato, pero él enmudeció. Fue llevado como oveja al matadero, calladito. Él no decía nada. Le decía que estaba loco, endemoniado, le decían brujo. Señor, callado, usted muera callado. Muera callado. Hay que padecer en la carne para vencer al pecado. Pero hay gente que no quiere vencer el pecado. Mujeres que se le declaran a los hombres teniendo maridos, y muchachas que todavía no tienen marido, pero se le declaran también a los muchachos. Ya no se ve ahora ese romance. Los impíos antes eran hasta más decentes que muchos evangélicos dentro de la iglesia.
Antes cantaban el coro, una mariachi le cantaban una ranchera ahí. Y la daban sereno. Ahora no, ahora la agarran del pelo y la arriman en el poste y ya la muchacha no sabe ni qué es lo que está pasando ahí. Y la elegancia de los evangélicos de ahora son los pantalones apretaditos. Tan apretados que cuando caminan así parece que ellos se hubiesen ido al baño. Porque esa es la situación de un evangelio donde Cristo no está morando en el corazón. ¿Le parece cosa extraña que nosotros seamos como somos? Yo he ido a la iglesia a iglesias aniñadas, donde entran los ricachones y los artistas. Una vez fui yo a casar ahí una pareja. Y cuando llegué, parecía que estaba en un colegio, una universidad. Todo el mundo, todas las muchachas empantalonadas, con cuadernos, más que con Biblia, con cuadernos. Pelo rojo, pelo amarillo, pelo verde. Y sí. Y los goteros, camisetas, a la iglesia. Y no había orden, nadie decía nada. Y a mí me invitaron a casar y nunca había casado en una iglesia tan aniñada. Pero atrás tenían una cruz grandota. Y yo la miré, yo dije, Señor, es que aquí donde le diga la verdad, ahí me crucifican. Yo me imaginé, ¿no? Pero con todo le prediqué ahí acerca del matrimonio. Pero tenemos que padecer en la carne. Porque el diablo te va a provocar, te va a tentar. Pero tenemos que terminar con el pecado. Terminar con el pecado. El diablo te va a susurrar al oído, ven acá que te quiero contar algo. Y a mí qué me importa si yo no quiero saber es nada más que yo quiero saber es la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no somos chismosos, ya no somos cuentistas. Eso era en el mundo. Ahora tenemos que esta lengua que pertenece a la carne, refrenarla. Una vez había uno que era chismosísimo, me lo trajeron aquí. Y a lo que me lo trajeron lo reprendí y ¡fum! Cayó y botaba silla todo. Y le digo, apártense, déjenlo ver. Y cuando lo vi, sacaba la lengua así, puntuda, y la hacía así. Yo dije, con razón, tiene que ser violenta esa lengua. Pero usted no se sienta mal, porque usted ve el modernismo en la televisión y en los videos de personas que no tienen temor a Dios. Aquí usted consérvese. Si la Biblia dice que somos santos, significa que somos apartados. ¿Apartados de qué? Del mundo. Apartados de los placeres. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Pero el que padece en la carne termina con el pecado. El que padece en la carne termina con el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las muchachas y las mujeres casadas deben ocupar su lugar como mujeres de Dios. No andar con la peladera de dientes a todo el mundo. Claro que hay que sonreír, pero hay una sonrisa que no es normal. Hay una sonrisa que no es normal. Y hay un beso que no es normal. Una vez se me acercó una mujer a darme un ósculo santo y me lo dio así, vea. Yo pensé que me había arrancado la mitad del pecho, pero acá me lo absorbió. Hay un beso que es santo, pero hay un beso que es de león, de lagarto. Y hay una sonrisa que es una sonrisa angelical, pero hay una sonrisa coquetona. Entonces, ¿cómo terminamos en la casa de Dios con el pecado? Haciendo padecer a la carne. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos para terminar con el pecado, para terminar con el pecado, para terminar con el pecado. La carne quiere dormir para no venir a la iglesia, pero usted no tiene que darle el gusto. La carne quiere quedarse viendo la televisión porque una película nueva se va a inaugurar, una novela nueva se va a inaugurar. No, no, carnecita, no te va a dar gusto a los ojos, me voy para la casa de Dios. Pero cuando se entera que va a jugar Ecuador, hay evangélicos que se quedan. Y mírelo frente a la pantalla, y cuando lo va llevando, bueno, yo no sé el nombre de ninguno de ellos, pero uno que alguien me diga el nombre de uno. ¿Cuál? Topacio. A ver, un jugador de Ecuador. Bueno, Eduardo Mora, ya. Entonces cuando Eduardo Mora la va llevando, usted sabe, ¿no? La gente va, ¡gol! Pero verle en la iglesia, cuando le dicen, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! No, aquí vamos a hacer padecer a la carne con el mundo y le vamos a dar esta boca a Dios, esta alabanza para Dios. La vamos a honrar a Dios. Con mi cuerpo lo voy a honrar a Dios. ¡Alaba la gloria de Dios! Vamos a girar ¡A su nombre! Porque la televisión se ha convertido en la perfecta escuela para que los jóvenes aprendan a traicionar, aprendan a besar, aprendan a fornicar, las mujeres aprendan a adulterar, aprendan a ser ladrones, bandidos, pandilleros. Eso enseña la televisión. Entonces cuando la carne, y usted dice voy a ayunar 3 días, voy a ayunar 2 días o 1 día, y cuando usted ya a las 2, 3 de la tarde comienza la carne, porque a ella no le gusta eso. La carne, cuando le hablan de ayuno, ay Dios, cuando le hablan de oración, Dios mío, ella se asusta. Cuando le habla de vigilia es cuando más sueño le da a la señora carne. Y cuando le hablan de ayuno es cuando más hambre le da a la señora, que comienza a cantar por dentro. Sí, le he escuchado cuando ella canta, cuando hay ayuno. Y comienzan a pasar las visiones. Dice, estoy viendo una visión, un pollo que en este momento vuela por aquí. Una hamburguesa, Dios me está mostrando. Siento el poder de Dios, que saldré y comeré un aguado de presa, dice el Espíritu. Mire, la carne no sufre nada. Mire, por ahí había un predicador que ayunaba con cola. Otro predicador me dice, yo ayuno siempre hasta las 12 del día. Gracias al Señor. ¿Y quién no puede ayunar hasta las 12 del día si a la 1 se come? Nosotros tenemos que hacer que esta carne padezca. Llega la vigilia del viernes, vámonos para la vigilia, con abrigo, con gorro, con toalla, con colcha, con lo que sea. Me voy a la vigilia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Llega el ayuno, vamos para el ayuno. Vamos a ayunar, vamos a quemar la carne. Vamos a girar. Llega el momento de matar al pecado, dice la Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros el tiempo que resta tenemos que vivirlo conforme la voluntad de Dios. Ese el tiempo que resta, que estamos en la carne, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno
dé cuenta al Señor de lo que ha hecho mientras estuvo en el cuerpo, o sea, la carne, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerla que la carne padezca por Cristo. Que si te golpean por Cristo, gloria a Dios. Te insultan por Cristo, gloria a Dios. Que padezca el orgullo de la carne, porque ella es orgullosa. Esta carne tierrosa es orgullosa. Le digo tierrosa porque usted no me venga con que usted es aniñado. Se va de aquí, se saca la camisa, mírese el cuello. Y aunque se bañe 3, 4, 5 veces, tierra le va a salir, porque polvo somos y al polvo volveremos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Alaba la gloria de Dios! Para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo? Los que hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, si le vienen con el chisme y el cuento, te no preste oído. Es que esta carne le gusta el chisme. Y cuando la lengua es blanca, es peor. Pero no blanca de la santidad, que de la santidad del espíritu, sino es que no se la cepillan. Esa tienes el diablo. Esta carne es engreída. Hágale así a la carne, así ve. Ella se ríe solita. ¿Sí? Ella se ríe solita. Porque esta carne se rebela contra los propósitos de Dios. Pero tenemos que hacerla padecer en el tiempo que resta. Ya no vivir en la carne, sino conforme la voluntad de Dios. En este tiempo que resta, que la venida de Cristo está cerca, procurar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Ella le gusta dormir hasta tarde. Mire esta carne, a veces cuando no viene a la iglesia se queda conversando hasta las 3 de la mañana. Pero tráigala a la iglesia, desde que se sienta y comienza el predicador, ella comienza así. Porque a ella le gusta dormir, le gusta comer. Cuando le sirven poquito, se ponen bravos. Y ese poquito, yo como chimborazo, dice, chimborazo. Porque a ella le gusta eso. Esta carne es pasionista. Así que no me venga. No, yo no, dice, yo no siento nada. Somos carne. Llevaron a un viejito a un hospital y le salió a atender una enfermera, y el viejito con todo y tubo y con todo, porque aunque viejo, pero le gustaba todavía la carne es la carne. La carne es la carne, así que no me venga con que no, que yo no siento nada. No. Aquí nosotros solo lo que nos mantiene es la llenura del Espíritu. El hacer la voluntad de Dios, el estar ocupado en Dios, nos hace vencer al pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Alábalo! ¡Basta ya! Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo
el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, o sea, los maltratan a los evangélicos. Porque usted ya no baila, porque usted ya no comparte con ellos. Yo cuando recién me entregaba había gente que no me respetaba. Yo pasaba con mi Biblia, con mi nueva forma de vestir, porque antes usted sabe que era gogotero, pero de gogo no tenía nada. Pero pasaba ahora yo con mi Biblia y me decían, hermano, venga para acá, aquí están las habas. Hermano, tómate un trago. Dios te bendiga, le decía, Dios te bendiga. Entonces uno tiene que hacer que esta carne padezca. Y terminas con el pecado. Lo que pasa es que hay evangélicos que con el pretexto de que no, la carne es débil. Sí, es débil. Pero no queremos lucharla, no queremos pelearla, no queremos meternos en ayuno y oración y vigilia. Que cuando hay que ayunar no vienen al ayuno y cuando hay que vigilar no vienen a la vigilia. Y por eso es que están en la carne. Por eso es que no pueden hacer la voluntad de Dios. Mírenlos ahí en la casa. Come todos los días. A mí me hostiga a comer todos los días. De verdad, a mí me hostiga a comer todos los días. Porque tengo que sentirme en el espíritu, pues. Tengo que hablar en lengua. Tengo que sentir que algo me corre del espíritu. Por eso hay que ayunar. Sin necesidad que haya ayuno congregacional. Ayune en su casa, ore en su casa. Ore hasta para comer, para dormir. ¿Cuántos alaban a Dios? Digan gloria a Dios en esta hora. Su ropita ahora como cristiana, decente. No indecente. Su rostro limpio con la belleza de Dios. Tanto para hombres como para mujeres. Tiene que haber una diferencia. Una completa diferencia. A su nombre. ¿Qué pasa con tu carne? ¿Qué pasa? Aquí yo casé una pareja de novios y cuando le dije, ahora puede besar a la novia, nunca había visto un hombre besar a una mujer así. Le sacó primero una lengua así, y la otra abrió la boca así, vea. Dije, Dios, si esto es aquí en el altar, ¿qué pasará después que termine esta situación? Eso estaban, pero es en la carne vivita. Entonces hay que hacer que esta carne padezca. Vamos a meterla en vigilia, vigilia en tu casa. ¿Por qué no pone una grabadora y se pone a vigilar? ¿Por qué tiene que esperar que haya vigilia en la iglesia o vigilia en su casa? Usted no vigila ni ayuna solo por predicar, sino porque queremos salvarnos. Queremos estar bien con Dios, queremos estar en el Espíritu. Porque el que padeció en la carne ha terminado con el pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y este evangelio no lo enseñan en las iglesias donde van los ricachones, ¿no? Porque ellos no quieren morir al pecado. Por eso que el altar, usted ve que hay iglesias, el altar solamente es entregado a la mujer mejor pintada y mejor arreglada. Por eso que usted ve los altares ahora, donde usted ya no ve una hermana que presentan, ahora presentan es una artista. La artista sensual no se ha armado del mismo pensamiento de Cristo. No se ha armado del mismo pensamiento. No quiere padecer en la carne. Entonces la señora viene elegante, con sus aretes de bolas grandotes. De tanto peso la oreja le está guindando ella acá. Ya no use nada de eso.
bien cristianos. Porque la carne tiene que padecer para matar el pecado. Si te invitan a jugar pelota, usted dígale ya no. Un trago, un cigarrillo, un ron, ya no. Vamos a la discoteca, ya no. Vamos un ratito nomás a actos de presencia. A mí me querían con esos cuentitos, cuando yo comencé, me querían decir, vamos un ratito a actos de presencia, yo sé que eres evangélico. Me encontré con un amigo que era así, con ticotico, y él hacía de piolín, se disfrazaba de piolín, de muñeco, esos ticoticos, andaba con muñecos así en fiestas y cosas. Y me lo encontré y me dice, oye, ven acá, tú no eras fulano de tal, sí. Sí, le digo, pero ahora yo soy cristiano, yo soy pastor. Me dice, pero con todo te invito a la fiesta de Ernesto Huerta, ticotico, te invito a la fiesta de él, está cumpliendo años, me dice, para que vayas. ¿Y qué voy a hacer yo allá? ¿Qué voy a hacer yo allá? Yo le voy a predicar porque yo ticotico lo vi una vez que estaba desfilando por la calle Quito con carros alegóricos y otros payasos, y él venía y yo me le acerqué con la Biblia y le digo, Tico, te habla fulano de tal. Sí, ahora soy pastor y Cristo te ama. Gracias, dice, gracias. Mente evangelizadora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jesús? Póngase de pie. Levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a tu pueblo y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que esta carne padezca para hacer tu voluntad. Fórmanos alfarero, rompe la vasija y vuélvenos a hacer. Crea en nosotros la nueva imagen conforme Cristo. Espíritu Santo, tu pueblo está aquí. Ayúdanos, Señor, a no vivir conforme al desenfreno de la gente que nos ve como extraños. Mantén este pueblo santo. Cuídalos, Padre. El temor siempre está en nuestros corazones. Recibe la gloria, la honra y un aplauso de tu pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde.